Buena. Bueno, aquí estamos, ¿no? Bueno, yo quería hablar de un tema que a veces es más difícil preparar, a veces más fácil, más que nada porque venga o no venga, ¿no? Si no viene y es sábado por la noche, no sabía dónde llamar ya. Pero es una cosa que el Señor me habló el otro día y, y es en verdad muy... Hay cosas que son como que se aprenden antes. No digo que se aprenden falsamente, hipócritamente, el carácter y ser bueno en un sitio y en otro sitio malo. Pero hay cosas que se aprenden con más rapidez. Llega un momento que el carácter, por muy violento que uno fuese antes de llegar al Señor, el carácter va cambiando. Lo que te atrae va cambiando. Antes le atraía a uno ir a tal sitio y una borrachera o algo así. Y llega un momento que eso ya ni atrae. Pero después hay cosas que son un poco más relacionadas con ir aprendiéndolo mientras que lo vas haciendo, mientras que vas perseverando en eso. Decía David Wilkerson, que era un hombre que Dios lo ha usado mucho, ha predicado por muchos sitios, ha abierto iglesias, centros de rehabilitación, seminarios. Alguien como un referente ahí, ¿no? Un poco. Y decía, mi lucha... Dice que había pastores jóvenes que le preguntaban, ¿cuál es tu lucha ahora mismo? Que como decía, ha llegado a hacer bastantes cosas. Y decía, mi lucha es mantenerme en oración cada día. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo se aprende? Haciéndolo. No es decir, me convertí y de pronto, vamos, tengo un montón de vida de oración. Sí, hay que hacerlo un poco así. Y hay algunas cosas que no voy a hablar de la oración, pero como que se van aprendiendo dándose cuenta de la necesidad de hacerlo. Entonces, lo hago porque me doy cuenta de que eso es importante. Y es de un poco de algunas cosas que voy a hablar de esto. Y lo importante también un poco la actitud de recibir la palabra de Dios. Yo estaba un día, cuando yo trabajaba en el mercadillo, fui a un mercadillo al pueblo este que se llama el Castillo de las Guardas, que yo veía, Reserva Natural del Castillo de las Guardas. Desde que yo era chico lo veía eso en el anuncio. Y yo pensaba que la reserva se llamaba así. Y después no, después que es un pueblo que se llama así. Y fui un día allá al mercadillo y aparqué la furgoneta, me fui a tomar un café. Fíjate, yo me llevaba así los perros muchas veces al mercadillo. Me decían como el del perro y el de la guitarra, porque me llevaba muchas veces o el perro o la guitarra. Me llevé mi perrilla, la Carlota, la conocéis, ¿no? ¿Alguno? Y yo con la Carlota, fui a un bar, me tomé un café. Y yo veo allí a la camarera y digo, yo le voy a hablar del Señor. Pero claro, es un sitio de esto de la gente de campo, ¿no? Que van por las mañanas a tomarse la copa de anís y esto. Y no dejaba de entrar gente, pero en un momento ya no entró nadie y yo le hablé del Señor. Y yo mientras que me tomaba el café, ya estaba en el otro lado de la barra, fregando los platos. Y le digo esto y lo otro, digo, porque Dios es bueno. Y en medio de que yo le iba hablando, ella fregaba los platos. Y cuando digo Dios es bueno, me mira así como, ¿cómo? ¿Cómo que Dios es bueno? Después un poco así fuimos hablando. Digo, hombre, en verdad, si alguien te hace un daño, pues el que ha sido malo ha sido ese alguien, no ha sido Dios. Entonces como que ella tenía un poco ahí ese enfoque a que le venía algo malo y un poco ahí como que ella cambió, pero el tema es yo hablándole y ella fregando sus platos, y cuando menciono cosas como Dios es bueno, Dios te ama, era ese susto, ¿cómo? Entonces digo, todo lo más que yo hubiese hablado, porque el Arca de la Alianza que no está de más hablar cosas así, pero es como decir, porque las 12 tribus de ese no sé qué, y unas se pararon en Judá y otras no sé dónde. ¿Tú te imaginas? Hablando todo eso, y ella con un concepto, Dios no es bueno. No quito importancia a todo lo otro, ni mucho menos. Y me encanta escuchar eso. El otro día conocí
un chaval que su hobby era trabajaba en el ejército del aire, era un soldado del ejército del aire, y su hobby era la arqueología bíblica. Digo, qué hobby más poco usual, un chaval de 35 años. Pero me estuvimos allí hablando del monte Sinaí, de no sé qué, y vamos, más guay, muy bien. Los estudios que hemos visto, ¿no? Siempre. Fabiola habla de estudios así, Pacha, eso me gusta un montón. Pero en el sentido de la actitud de esta mujer al recibir lo que sea, pensando que Dios no es bueno. Y eso es un poco también casi que, no es que ahora vamos a tener un tiempo de oración o algo, pero yo sigo hablando, pero tú ves orando, Señor, tu actitud, mi actitud al recibir la palabra, mi actitud, incluso la mía al darla, porque el otro día estábamos unos cuantos de amigos tomando un café y bueno, no es que era todo así muy triste, éramos como verdaderos, ¿no? Un poco, y cada uno hablaba así porque tenemos que procurar esto, no sé qué, no sé cuánto. Aunque yo soy el primero que tiene que ponerse las pilas en esto. Y seguía otro con la enseñanza y decía, aunque yo sé que también me falta, no sé cuánto. Y digo, al final es como uno, estamos casi que confesando, ¿no? Un poco. Así sería lo suyo, pero me falta. Claro, porque hay cosas que van llegando, madurez va llegando, promesas van llegando, y entonces cuando un poco vamos más cambiando, al principio nos damos cuenta de que parece que nos falta tanto, y después vamos con el tiempo llegando. Y yo quería hablar, si buscamos Lucas 12, ...35... se llama El siervo vigilante. Y de alguna forma habla como de está hablando del siervo que espera que su señor venga. Y habla de una actitud, no de que venga o no venga, sino de unas actitudes que debemos de tener, con las que debemos de vivir, unas disciplinas, por decirlo así, un saber que esto es de esta forma. Y por eso ahora, volviendo a la mujer esta de la cafetería, como que Dios es bueno, es como, vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con la venida del Señor, pero no en cuanto a profecías cumplidas, no en cuanto a características, ¿no?, de los hombres en los últimos tiempos, que las podemos ver, que siempre las ha habido, porque el hombre ha sido de alguna forma así, pero en el aumento de la maldad se puede ver. No en este sentido, sino en la actitud de nosotros, ¿no? Y entonces ahora yo como que puedo decir, esta es la actitud para esperar al Señor. Y ahora, tú imagínate, podemos decir que el Señor viene, ¿no? Es como, o viene antes, o viene después. No es que es cuestión de que en 10 días viene, pero es una actitud de una forma de vida. Porque o el Señor viene cuando venga, o nos vamos con Él, ¿no? Ha hablado de Marta, ¿no? Esta chica, pues mira, estaría esperando ella a que el Señor viniera, como dice en la Biblia, todos lo verán y volaremos con Él en las nubes. Como no ha pasado antes, no sabes perfectamente cómo es. En la Biblia está escrito, pero te habla de la actitud. Voy a hablar de la actitud, esperando eso. O el Señor viene, o uno muere y se va con el Señor, que es parte de morir
es parte de la vida, es el final de la vida, pero va a tocar. Pero después también lo que es el día a día, porque hay cosas que decimos, sí, eso yo lo disfrutaré en la eternidad, pero en el día a día, ¿qué me aporta eso? Bueno, pues vivir de la forma que vamos a hablar, que bueno, que conocemos, ¿no? Pero te aporta en el día a día, el estar cerca de Dios, el estar en comunión con Él. Y dice en el 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y es curioso que ahí dice, estén ceñidos vuestros lomos, hace referencia, no lo busque si quiere, pero o si lo quiere apuntar, a Éxodo 12, 11, y hace referencia a, igual que cuando comieron la Pascua. Y Éxodo 12, 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y habla en relación al ceñirse los lomos, se refiere porque cuando una persona, las túnicas que usaban en el Antiguo Testamento, cuando una persona estaba con la túnica suelta, era cuando estaba en la casa. Y cuando se disponía a salir para hacer alguna, en el comentario bíblico decía, es una actitud de salir para hacer una actividad vigorosa. Bueno, a lo mejor era más vigorosa o menos, pero estando en la casa era con la túnica suelta, y cuando se ponían el bordón, cuando se ceñían, era una actitud para salir. Por eso dice, comeréis la Pascua con esa actitud, porque vais a salir de Egipto. Y hace referencia a las tres cosas. Hace referencia al pueblo de Israel comiendo la Pascua con su bordón puesto para salir de Egipto. La conversión de nosotros al cristianismo hace la misma referencia. Salir de Egipto. Salir del mundo, ¿no? Ir un camino hacia la tierra prometida. Pero la venida de Jesús hace la misma referencia también. Salir de Egipto e irnos al cielo. Entonces, salir de Egipto hacia la tierra prometida. En las tres ocasiones es igual. En la Pascua dice, lo comeréis con el bordón puesto, aunque estáis en la casa, pero preparaos para salir. En la conversión, pero también ahora dice la actitud de esperar al Señor. Entonces, como estando aquí, pero ceñido, con una actitud de salir. Y vuestras lámparas encendidas. En el 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Adán, cuando escuchó la voz de Dios, tuvo miedo, se escondió, porque había pecado. Sin embargo, dice, tened esta actitud para que cuando vuestro Señor llegue y llame, le abráis enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hablaba de... No es que es un versículo, pero es como una enseñanza en el comentario bíblico. Y como que comparaba, decía que el nivel de alerta que tuviésemos en esto es como, dice, porque si el padre de familia supiese qué día vendrá el ladrón a la casa, estaría alerta, estaría atento. Y decía que nuestra actitud sea similar a ese padre de familia que sí sabe en qué momento vendrá el ladrón.
cuando los ejemplos nos los ponemos un poco más hacia nosotros, se entiende mejor. El padre de familia sabiendo qué día viene el ladrón. Una actitud, digamos, que corresponde a estar esperando al Señor. Y estar esperando al Señor puede sonar como algo místico, algo ahí, pero esto, ¿cómo puede ser? Sí, pero ¿cómo? ¿No? Como la camarera, que Dios me ama, ¿cómo es esto? Y está esa parte. Lo que sí, digamos, coincide con la palabra, coincide con el Espíritu Santo en nosotros, es la actitud de espera. Que en verdad con las situaciones que estamos viviendo en muchos aspectos puede generar alguna, no duda, pero a lo mejor alguna queja, ¿no? Estoy esperando al Señor que vendrá, para eso tengo que ir cada día viviendo de esta forma, pero sigo viviendo y el Señor no ha venido. Pero claro, no ha venido, pero ya está en nosotros, ya está con nosotros. Y hay un versículo, si leemos en Primera de Timoteo, a mí me gusta mucho, como decía antes, lo de la arqueología y tal. No a lo mejor en concreto arqueología, pero sí me gustan mucho datos que ocurren, históricos, políticos, científicos, bíblicos, que van en relación con la Biblia o que afecta, digamos, al cristianismo en algún momento y en algún lugar del mundo. Y también me gusta pues leer, no sé, he terminado de leer un libro que ha sido muy bueno, que es una enseñanza bíblica, pero es una novela. Es la historia de un hombre, un pastor de Atlanta, las cosas que le ocurren, pasa por Chipre, termina en Noruega, cómo después vuelve a Estados Unidos, su vida. Es una historia bastante compleja, pero como que en algunos momentos yo estaba leyendo, me gustaba, pero tenía una necesidad de estar más cerca de Dios. Y cerraba el libro, con mi respeto, un libro muy bueno, pero necesitaba leer la Biblia y necesitaba orar. Entonces, de alguna forma, vamos, hacemos, que si pones música, que si ves el vídeo de algo como en tal sitio hay 50.000 personas adorando a Dios y entusiasma, pero lo que de verdad nos llena es la palabra de Dios, es la oración, es la comunión con Dios. Y yo, de más joven, yo he ido a muchísimos lugares, muchísimos eventos, a muchísimas cosas, y no es que sea malo, pero cuando es siempre igual todo, te das cuenta que en sí la religión, la forma de fe auténtica, no está más lejos de tu casa que en tu propia casa, ¿sabes? Y después en la iglesia, el congregarnos, el tener esa comunión. Pero eso es tan básico, tan real y tan difícil de cogerlo, porque llenan más lugares, sitios. Eso en alguna medida a algunos habrá pasado, a otros no. Si te has convertido con 50 años, pues no te ha pasado eso cuando tú tenías 20. Pero dice en Primera de Timoteo 4, en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y yo lo que tenía claro para compartir desde ayer era el ocúpate. ¿En qué estamos ocupando el tiempo, la vida? Porque a lo mejor funciones que se puedan hacer en la iglesia donde uno pueda estar ocupado, pues a lo mejor hay 4, 3, 8, no sé las que hay. Entonces a lo mejor como que no siempre y no todo el mundo tiene estar ocupado en una función. Pero en nuestra vida personal, ¿estamos ocupados en lo que respecta
buscar a Dios. En lo que es la lectura, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. En el 14 dice, no descuide el don de Dios que hay en ti. En el 15 otra vez dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y tenía yo al final todas las expectativas de tantas cosas que se pueden hacer, al final queda como un poco reducido a vivir una fe, un cristianismo de estar cerca de Dios. A pesar de tantas cosas que puedan impedirnos. Yo no sé tu situación, pero yo en mi edad, en las diferentes posibilidades, no estoy hablando de hacer algo, ahora me voy a casar con una chavala que no es cristiana, no es tan así, pero cosas que a lo mejor te quitan de ir súper seguro hacia ese punto, y cosas que hay como una niebla, ¿no? Hay un poco esa dificultad. Por eso David Wilkerson decía, mi lucha es mantenerme en la oración. Entonces hay otras luchas, que es mantenerse en un camino, en una forma de vida, a pesar de cierta niebla. Yo a lo mejor en unos años, he prosperado en todas las cosas que yo ahora mismo quisiera, ¿no? Pues una casa, casado, trabajo, no sé qué, al final llegará el momento que habrá otras cosas que yo quiera, quizás a lo mejor son más suaves, seguramente, pero igualmente es una lucha de Dios me ama. Estas son cosas que están ahí, ¿vale? Pero estas son cosas que como que es de niño chico decir, dudas del amor de Dios hacia tu vida, pero la realidad es que a veces tambaleamos ahí. Entonces como un poco, mis predicaciones no son muy... es súper básico todo. Pero claro, es que es así. Claro, un día una persona me dice, Pedro, tú cuando predicas pones todos tus malos ejemplos. Sí. Y digo, pero es que son los mismos que los de todos los que están escuchando. No los mismos, pero uno allí, otro allá, y yo no lo sé. Yo te hablo de todas mis perfecciones y tú dices, mira, pues algún día seré así. Y ahora yo te digo, pero si yo no soy ni así. Pero cuando es la realidad, no sale. El otro día una amiga psicóloga compartió en el Facebook el tema de las redes sociales, como que sale uno que va con un coche, llega a una montaña, se baja del coche, coge un casco de bici, se pone en la cumbre de la montaña, se pone el casco y se hace un selfie. Y pone 300 kilómetros no sé qué a las 8 de la mañana. Lo ve una mujer que está en la oficina, pone, yo esto no lo entiendo, pero esto se hace, pone así las cosas, no sé qué, y hace empezando bien la mañana, y cuando quita la foto se ve aquí la comida de la ensalada de estas del chino, el plástico, las bolsas, todo así. Digo, en verdad ¿para qué quiere hacer una foto a esto, no? Tampoco es que hay a ver quién da más pena, pero eso no. Pero al final después son situaciones, son realidades. Y ahora vamos a leer otra parte, que es la misma historia que hemos leído, pero en Mateo 24. Yo no te quiero dar pena, hombre. No, en verdad, a ver, yo te puedo hablar de que hay situaciones que nos pueden nublar de hacia dónde vamos, pero estamos ahí, estamos en el camino. Y hay lucha, y hay lucha.
Porque yo hace 10 años, tú me contabas tu lucha y yo te decía, hermano, todo obra para ti. Y es como que ya despachado. Siguiente, ¿no? Siguiente, que tengo versículo para ti. Pero las situaciones vienen, ¿sabes? Yo a lo mejor, no sé si te conta más, te conta menos. Y no es a ver quién da más pena, ni mucho menos. Pero yo hace unos 3 años por ahí, se dice casi ni lo cuento, ¿no? Han venido situaciones donde al final tienes que darte cuenta de decir, Señor, en esta tierra estoy cerca tuya, vivo para ti, estoy en el cielo un día contigo, que alguien, uno allí más, prospera menos, lo que sea. Y yo no te estoy hablando de estar soltero, que como hay, siempre parece eso, pero no. Situaciones que es como un poco que al final se te reduce toda esa cosa de súper... Voy a ir a un viaje misionero y voy a estar en un campamento en Ciudad Real, iba a decir otro sitio, pero en Ciudad Real hay otro. En el País Vasco. Y voy a hacer no sé cuánto, y muchas oportunidades que me han salido, algunas las he hecho, otras no. Al final, en el momento real, es como tantas cosas que eran lugares donde ir, cosas que hacer, que están muy bien, pero al final el nivel de fe se ve en situaciones donde es o decidir por el Señor a pesar de lo que sea, o no contarlo y ya está, y tú dices, no, pero sigo viviendo. Sí, el joven rico se fue triste, siguió viviendo, pero se fue triste. Entonces, como al final muchas cosas se reducen a eso. Y un poco también es como relacionado con la actitud de esperar al Señor. Yo a lo mejor ahora estoy unos días en paro. El otro día fue el último día que trabajé en Conecta, y ahora empiezo en una gasolinera en el día 10, 12 por ahí. Pues ahora tengo unos días en paro. Es como lo que lo pueda disfrutar, lo disfruto. Si voy a Madrid, si voy a Noruega, vamos, si puedo. Entonces, en ese aspecto, pero al final las situaciones difíciles derivan en dos partes. O de verdad mi cristianismo se le quitan las luces y las cosas bonitas así, y me quedo con lo que es la esencia. O pasa esto, que es la misma historia que hemos leído antes, que está en Mateo 24, 42. Y habla de muchas cosas, aunque yo voy a hablar solo de una. Y a lo mejor voy a hablar de ti, o de mí. Yo voy a hablar. Y dice en el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Ahí se puede referir a varias cosas, y ese siervo y prudente puede ser tú. ¿Eres de esa forma? Siervo prudente. Dice que les dé el alimento, pero en este caso es como que reciba ese alimento de Dios cada día, aunque sea y de vez en cuando te saltes un día, ¿no? Pero como las dietas, ¿no? Pero que reciba ese alimento. Y dice en el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y esta es
lo que Dios puso en mi corazón. Yo ayer me desperté con este versículo. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y así te ha dicho en versículos anteriores: velad, estás preparado, ser este siervo fiel y prudente. Y dice en el 47: de cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Y ahora en el 48 es como la otra parte de esta misma historia que estamos leyendo en Lucas y ahora en Mateo 24. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Por eso hablaba al principio de la actitud. Esta mujer, después de que yo le hablase de tantas cosas, la de la cafetería, cuando digo porque Dios te ama, una sorpresa, ¿cómo? Y casi que un poco le dije algunas cosas relacionadas, como entre comillas convencerla, pero tampoco era el fin, te voy a convencer. Pero era como un poco de, digo, todo lo que yo haya dicho antes, ¿hasta qué punto ha sido útil? Si cuando hablamos de Dios te ama, dice no. Y todo lo que hablemos de el Señor vendrá de esta forma o de la otra, bueno, pues a lo mejor como un poco ahí escatología, queda un poco más en el aire, es conocimiento, pero se queda más ahí. Pero la actitud, vuestros lomos ceñidos, vuestras lámparas encendidas, sed como aquel padre de familia que espera a que el ladrón venga. Y si va a venir, hombre, por lo menos que te vea en la puerta y que siga para adelante, ¿no? Y vaya donde sea, pero que no sea en mi casa donde robe. Y ahora estaba aquí hablando, después de tantas cosas, de que el Señor viene, de que la actitud, de que cómo hacer, y dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Tengo dudas, tengo incredulidad, tengo una queja, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Y de alguna forma, igual que esto se refiere a una actitud hacia otra gente, pero si empezase a golpear a sus consiervos, si empezase a golpear, a golpearse a sí mismo, a alimentar una queja, a alimentar una carencia. Si tengo orgullo, voy a pulir el orgullo, en vez de voy a alimentar el orgullo. Si tengo alguna necesidad de algo, voy a buscar que se arregle, en vez de voy a darle rienda suelta, porque mi Señor ha dicho que va a venir y no ha venido. Si Él no cumple, yo no cumplo. Él ha dicho, pero Él no cumple. Y empieza unas situaciones, unas cosas que al final no estamos en la actitud del bordón ceñido, de luz en nuestras lámparas, de aceite en nuestras lámparas. Y esta es la parte que a mí más que es más como más real. El Señor viene en esta forma, en la otra, pero ya no es tanto que cuándo vendrá el Señor, sino que me muero y me puedo ir con el Señor, o que en el día a día el Señor está cerca mía, yo estoy cerca de Él. Pero ¿por qué no viene? ¿Por qué sus promesas se retrasan? ¿O por qué directamente aquello que quizás no es una promesa, pero que quiero, no llega? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Sabes? ¿Por qué esto ha tenido que venir de esta manera? Y estas situaciones nos hacen tambalear, nos ponen niebla ahí delante en la dirección donde vamos, y ahí no hay ni veteranía, ni edad, ni yo fui el encargado de no sé qué, hombre, mujer, de aquí, de allí. Ahí al final
los por qué. ¿Por qué esperando al Señor este siervo dice, todos estaban esperando desde el mismo tiempo, pero este dice, mi Señor tarda en venir? Incluso no dijo ni no viene, dice tarda. Pues sigue esperando. Y comenzare a golpear a sus consiervos, a beber y a beber con los borrachos, a comer y beber con los borrachos. Entonces al final es como los mismos que esperaban, los mismos que hemos visto en Lucas con el bordón, con aceite en sus lámparas. Y hay unas características que son muy llamativas, ¿eh? Yo estaba leyendo esto y yo me quedaba lleno con los 2 o 3 primeros versículos. Era Lucas 12:35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos que estén así. Y ahora, sin embargo, de los que esperaban, de los que esperamos al Señor, quizás cuando uno muera, pues te ha llegado antes, el momento, antes de que el Señor venga, pero en el día a día, en la vida, en lo que yo espero en el Señor. Y dice que aquel siervo dice, mi Señor tarda, y comenzare a golpear a sus consiervos, a beber y a comer. Y es una realidad que no nos pasa, que sí nos pasa, que no sabemos si nos pasa o no. Pero yo, amigos míos, amistades que quedamos, tú sabes, tomas un café y al final estás hablando de el Euribor o de, pues yo era uno de estos siervos que esperaban a mi Señor, pero mi Señor tardaba y me puse a golpear a los consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Que eso no es que sea así literalmente, pero pues a mí me pasó esto, pues a mí me pasó lo otro. Gente que conozco a lo mejor y la situación X que haya podido vivir, y de pronto los veo que no han fumado en su vida y están fumando. O en la forma de hablar, porque eso me es muy triste. Gente muy amiga mía, y las 4 estas palabras, que no es una palabrota de estas largas fábricas que tú dices, la digo en este momento, sino es simplemente que uno se va cayendo y dice, ay, que me caigo, pero se pueden decir muchas otras cosas que son palabrotas. Y yo digo, ¿y estoy diciendo eso? Y estas actitudes, y esta forma, y se nota. Dice, pero si tú estabas esperando a tu Señor, ¿por qué ahora estás diciendo, mi Señor tarda? ¿Por qué tarde? ¿Qué tarde? Vamos a ver. Y si viene y no vas corriendo a abrir la puerta diciendo, Señor, ¿eh? Y esta es mi predicación. De los que esperamos, somos de los que esperamos, somos de los que, es que tú no sabes lo que me dijo, es que lo que me ha pasado, y al final esa esencia se va perdiendo. Y yo esto lo hablo, y yo lo hablo para mí, yo lo hablo para vosotros, pero al final es como, ¿en qué punto soy el Señor, el siervo diligente que está esperando? ¿O en qué punto digo, mi Señor tarda, pero ya no que tarde en venir, sino que tarda en solucionar situaciones, en que cosas cambien hacia bien? O de pronto el chaparrón que me pasó ayer, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y hay situaciones que al final están, Señor, voy a tomar tu lugar y voy a orar y que tú cambies la situación.
Y al final es un poco así, esa sensación de ridículo que a veces podamos tener por hacer algo como Dios quiere. Eso al final es parte de nosotros, porque el solucionar las cosas cada uno a su forma, todo el mundo sabe, en la medida que pueda, ¿no? Porque, hombre, dice, no, eso yo voy y le pego, pero si son 100, ni el que quiera pelear va a ir a pelear con 100. Pero después se queda la actitud en el corazón. Pero entonces, sea uno, sean 100, quizás somos nosotros 100 y allí hay uno. Pero al final la actitud es la misma. Señor, vamos a tomar tu lugar, vamos a orar. Pero yo hablando de las cosas que nos ocurren, las cosas que a mí hace poco me hicieron tambalear. Estas cosas, ¿hasta dónde puedo saber digerirlo? ¿Hasta dónde puedo decir, Señor, tú has dicho que tú vienes, yo sigo esperando que tú vengas? No voy a decir, mi Señor tarda, ¿y esto por qué? Es que eso es tan real, es que es súper real. Y es que es súper real. Sí que conozco a lo mejor mucha más gente que le puedan pasar cosas así, y aquí no conozco a nadie que le pueda pasar así, quizás te pasa, no lo sé. Pero esto de estas conversaciones así es súper real. Mira, tengo un amigo que está en una lucha muy amplia en todos los aspectos, porque el chaval, bueno, tiene, no sé, digo el chaval, sí es un chaval, pero tiene 40 y tantos años, y él ha estado se ha convertido hace 5 años por ahí, y ha estado como muy en el tema de muy mujeriego, ¿no? Desde los 15, 16 años por ahí, y ese estilo de vida ahora se convierte, cambia, muy bien. Pero estoy el otro día hablando con él si empieza en un trabajo, que tenía que hacer una formación antes, el carnet de conducir, tal cosa, y dice, ¿tú sabes qué pasa, Pedro? Eso me ha afectado tanto que yo no puedo ir al carnet de conducir porque nada más que haya allí 4 chavalas, yo me bloqueo. No es que voy a mirar para otro lado, no, es que se bloquea. Es que no puede sacar carnet de conducir. Es que va a hacer una formación que antes esté allí en un sitio, le den unas prácticas de lo que sea, y haya eso, se bloquea. Entonces, no querrá ese chaval que se le cambie esa situación. No estará esperando en Dios, porque después es un obrero que en el tiempo que lleva está integrado y está... Vamos, el chaval tiene una actitud buena al punto de que si vamos a ir 8 o 10 a la playa, él no va. Él no va. La explicación tan amplia no se la dará a toda la gente, pero no va. Entonces un tema... Uy, Señor. Y él no estará con la cosa de... El Señor tiene que venir a rescatarme de esta situación. Tiene que cambiar esta situación. Señor, quiero ser de los que estén esperándote. Que tú me cambies, que tú me ayudes. No quiero ser de los que golpeen, se emborrachen, y no es que nos golpeemos uno a otro, pero una actitud de odio, de rebeldía. El Señor ha dicho que va a venir y no viene. Me va a cambiar y no me cambia. ¡Guau! ¿Eso es real para ti? ¿Es algo? Va a cambiar y no cambia. ¿No cambia? Pues que no cambie, que no sabe con quién se ha enfrentado. Pues la actitud esa, sin palabras, la actitud es la misma. Señor, yo que quería ser misionero. Y estoy aquí estoy en una situación que solo puedo cambiar si tú me ayudas. Y para terminar, en 2 de Timoteo 2:15,
dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra, también, pero como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esto es como una realidad que puede ocurrir. No sé si te ocurre, no te ocurre, pero la actitud de estar esperando que Dios venga, que cosas cambien. El otro día con unos amigos también hablando y dice, yo la vez que más he sentido la presencia de Dios ha sido en un tiempo que me aparté y estuve no sé qué y no sé cuánto. Digo, bueno, puede ser, a ese chaval lo conocí ese día. Y digo, mira, puede ser, digo, en verdad después Dios atrayéndonos con su amor y lo sentimos de una forma más sobrenatural, o no estamos a lo mejor tan acostumbrados, pero de alguna forma el patrón no es ese. El patrón es que después te sigas congregando y que estemos. Entonces hay situaciones que pueden ser de una forma, pueden ser de otra, pero podemos tener quizás, no sé, un tiempo de oración, cada uno en silencio, y de darnos cuenta de, ante situaciones difíciles, ante todos los siervos esperando al Señor, la actitud de uno dice que vosotros seáis de los que estén vuestros lomos ceñidos, con esa actitud de que nos vamos, vuestras lámparas con aceite, con una actitud de que cuando el Señor llame a la puerta le abráis rápidamente. Y dice que no seáis de los que digan, el Señor ha dicho que vendrá y está tardando. Y en esa rebeldía nos pongamos a golpearnos, nos pongamos a que nuestra morada sea con los borrachos, con los que no están con Dios. Y el Señor tarda en solucionar situaciones en nuestras vidas. Y yo qué sé, ¿por qué? Pudiera ser más, ¿no? Nos ponemos ahí con el... Pero Dios no lo puede todo, porque lo cambie mañana, hoy. Pero eso, tú fíjate en la vida de Job. Job nunca supo que el motivo de todos sus problemas era para que Dios demostrara que ese hombre le iba a ser fiel, le demostrara al diablo que ese hombre iba a ser fiel. Entonces, nunca se sabe el motivo de la lucha, pero nos fortalece también cuando vencemos. Pues bueno, que estemos ocupados en buscarlo en su palabra y que tengamos esa capacidad de digerir situaciones cuando todavía no han cambiado. Al final es un poco, eso es lo que de verdad a la hora de, no sé, esa es la esencia del cristiano, no otras tantas cosas. Por ejemplo, si hubiese un día un culto unido en algún sitio, Antequera o Sevilla o algo, y vamos y ves allí a 500 o 2000, gusta, ves amigos de hace años, ves esto, está bien. Pero cuando llegas a la casa, ya estás tú solo. Entonces, ese boom ya se baja, ¿no? Ya es como un poco... Pero la esencia, la realidad es que Dios está con nosotros, aunque sus promesas tardan, aunque tarden, aunque esto no se está arreglando ya. Pero Dios está conmigo. Amén. Bueno, pues... voy a poner esto.